Estamos aquí de nuevo llevando la palabra de nuestro Dios a través de este medio, creyendo que la palabra edifica nuestras vidas, porque la palabra siempre va a ser pertinente. Estos minutos queremos aprovecharlos para hablarles de un tema que hemos titulado Fe que salva e incredulidad que sana. Así hemos titulado este tiempo, Fe que salva e incredulidad que sana. Y este tema queremos apoyarlo en la siguiente proposición que queremos proyectarlo. No podemos salvar a nadie, pero sí podemos llevarlo a los pies del que salva. Nosotros los seres humanos no podemos salvar a nadie, pero sí podemos llevarlo a los pies de aquel que salva. Hay una palabra en Juan 3:16, que usted va a estar leyendo ahí, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso declara la palabra del Señor. Yo estaba leyendo en cierta ocasión una historia que es pertinente por lo que está ocurriendo a nivel mundial. Pero en estos días alguien la volvió a publicar por las redes sociales y yo quiero pues narrársela. Pudiera leerla, pero yo prefiero narrar lo que yo leí. No sé, seguramente usted en algún momento la habrá leído porque tienden a publicarla mucho por las redes sociales, pero usted nunca la ha escuchado narrada por alguien con una voz de locutor espectacular. Pero como esa persona no está, pues le toca escucharla de mi voz. La historia narra más o menos lo siguiente: un día cualquiera, terminó el día de trabajo, se está de regreso a su casa, y usted escucha por las noticias que por allá en India ha aparecido una enfermedad extraña, que para ese momento hay 2 contagiados y no saben específicamente qué es. Entonces, en todo caso, usted se va a acostar, al otro día coloca las noticias y ahora están diciendo que ya hay más de 30 personas contagiadas en India y que se está propagando en una forma impresionante ese virus que hasta ahora no se conoce la razón. Ya para la tarde existen 10 muertos y el nivel de contagio en India es impresionante. Al otro día ya no solo está en India, está en Pakistán, Turquía, ya ha llegado a China, se está extendiendo hacia Rusia. Para el final de semana Europa está preocupada y decide ya cerrar sus fronteras, pero es muy tarde porque ya se empiezan a registrar algunos casos en Europa. Juntamente con ellos se acrecienta la epidemia, empiezan a resultar algunos muertos en Europa. Esto causa pánico aquí en Latinoamérica, en América. Estados Unidos decide también cerrar la frontera, pero cuando Estados Unidos decide cerrar la frontera ya muy tarde hay personas contaminadas, contagiadas. La OMS declara la pandemia a nivel mundial. Latinoamérica no se escapa pese a que están tratando de tomar las medidas, cierran todos los aeropuertos, todas las fronteras, pero ya es muy tarde. El virus está arrasando a nivel mundial de una forma increíble, muchos muertos. En todo caso, los científicos están haciendo la lucha para buscar la cura a la epidemia. Una historia que tiene referencia a lo que está ocurriendo en este momento. En todo caso, la historia cuenta que
los científicos buscan cómo conseguir la cura para esta situación y lo primero que ellos hacen, los científicos, es descifrar el código del ADN de ese virus extraño para poder establecer una vacuna que sirva de cura. Aparece la noticia que han descifrado el ADN de esta virosis, pero para poder realizar o obtener la cura, la inyección, para ello se necesita obligatoriamente conseguir a alguien que no esté contagiado. Y para estos momentos en el mundo el problema resulta ser de que es muy poco probable que alguien no esté contagiado. Entonces a nivel mundial se corre la voz, todos los países empiezan a convocar a la gente a ver quién no está infectado. Y usted escucha la noticia, entonces usted agarra a su hijo y decide irse a hacer la prueba de sangre para ver si de alguna forma usted puede contribuir a eso. Resulta que a usted le hacen la prueba de sangre, no ocurre nada, pero en eso sale un doctor corriendo de allá del laboratorio donde ustedes están haciendo la prueba con su hijo, diciendo lo conseguimos, y están gritando el nombre de la persona. Supongamos que el niño se llama Luis, y están gritando el nombre Luis, y en eso su hijo lo agarra del pantalón de la camisa y lo ala, y le dice, papá, ese es mi nombre. En todo caso, no hay forma de detener la gente que descubre que su hijo es la persona que están buscando, la agarran, la meten dentro del laboratorio, ahí va usted al pie de su hijo corriendo. Entonces el doctor dice, no es posible que hayamos conseguido a alguien que no esté contagiado. El doctor conversa con usted, le dice que bueno, entonces usted como papá dice, no, qué bueno doctor que podamos contribuir con algo. Siguen corriendo hacia donde tienen que meter a su hijo y ya cuando lo van a ingresar, usted como papá le pregunta al doctor, doctor, disculpe, ¿y cuánta sangre necesita? Ahí el doctor se frena en seco, lo voltea a mirar a usted con una cara de mucha impresión y le dice, qué pena señor, no sabíamos que se trataba de un niño tan pequeño. Y usted como papá pregunta, ¿por qué dice eso? El doctor responde, el problema es que no necesitamos una muestra de sangre. El problema es que necesitamos la totalidad de la sangre de su hijo. Usted lógicamente esa noticia le cae de una forma que lo impresiona, lo saca del momento emocional. Usted dice que no es posible, que eso no es así, que tiene que conversar con su esposa. En todo caso el doctor le da la oportunidad. Pero el doctor le dice a usted, pero señor, entienda que se trata de la vida de millones de seres humanos. Usted lo conversa con su esposa, en medio del dolor, de la tristeza, de las lágrimas, toman la decisión de permitirlo. Llevan allá al niño, le extraen toda la sangre, lógicamente el hijo suyo tiene que morir. Y al otro día aparece la gran noticia que se ha logrado conseguir el antídoto contra este virus que está matando a millones de personas. En menos de una semana ya se ha regado esa inyección a nivel mundial, ya se le ha colocado muchas dosis a personas, los más graves empezaron por ello y la gente empieza a recuperarse poco a poco. Lo cierto es que a la semana todo el mundo está recuperado. Y entonces a nivel internacional deciden hacer un homenaje a aquel niño que decidió donar su sangre para eso. Y convocan por las redes sociales los medios de comunicación que ese día se va a hacer un homenaje a ese niño. Y llega el día. Y cuando llega el día, resulta que muy pocos se congregan a hacer el homenaje. Muy pocas personas llegan a ese momento de que le van a hacer el homenaje a su hijo. Y entonces usted empieza a sentir algo extraño al saber que su hijo ha colocado la vida por toda la humanidad y que nadie lo agradece. Entonces parece que usted quisiera gritarle, pero mi hijo murió por ustedes, ¿qué no les importa eso? O tal vez usted lo que quiere gritarles es que no saben cuánto mi hijo los amó para tener que ofrendar su sangre para que todos ustedes pudiesen tener la oportunidad de vivir. No sé qué piensa usted de esta historia, pero yo creo que es una realidad palpable. Es increíble ver cómo esta humanidad desprecia con tanta regularidad el amor de Dios. Constantemente la gente está ignorando, despreciando el amor que Dios nos tiene. La gente dice creer en Dios,
pero desprecia sus leyes, desprecia sus normas. Mire, yo sé que humanamente existen casos de casos, yo lo sé, que no todos los casos son iguales, que hay que tratarlos por separado. Y yo también sé que siempre habrá una buena razón para justificar algo, siempre. La gente dice creer en Dios, pero la gente desprecia la vida que Dios ha creado. Bajo lo que yo le he dicho, que hay casos de casos y que siempre va a haber una razón para justificar algo. Pero la gente tiende a despreciar la vida que Dios creó. Yo conseguí esta semana esta imagen. Esa imagen indica que la gente estaba gritando porque se aprobara el aborto para matar niños. Y que ahora llegó una enfermedad que deja quieto a los niños porque el porcentaje es extremadamente bajo y que se está llevando en la vida de los adultos. No sé si usted en algún momento lo llegó a leer, pero en Italia, en el año de 1978 se aprobó el aborto como legal. En Italia es legal el aborto. Pero resulta que 3 años después, un grupo de católicos salió a la calle a recoger firmas para tratar de que esta ley fuese abrogada. Y ellos, recorriendo Italia, un grupo de católicos logró recoger 1 millón de firmas para que esa ley fuese vuelta a discutir, a ver si la abrogaban. Resulta que ellos lograron hacer el referéndum e Italia volvió a votar. Resulta que 3 años después, por cada 3 italianos, 2 votaron a favor del aborto. Y lógicamente se perdió ese referéndum. ¿Qué gritaron los italianos? Como este mundo, votamos a favor de la muerte. Eso fue lo que votaron los italianos y eso fue lo que ellos realmente estaban gritando. Votamos a favor de la muerte. Y como estaban clamando por la muerte, ¿qué ocurrió? Llegó la muerte. Llegó la muerte. El problema es que es fácil gritar que venga la muerte, ¿no? Cuando es con el vecino, cuando no es con usted. Es fácil decir que venga la muerte. El problema es cuando nos toca a nosotros. Ya reza el dicho. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar, ¿no? Es muy fácil decir que se apruebe el asesinato de un niño que está en el vientre, que está por nacer, bajo el supuesto de que no es un ser humano, pero cuando llega el coronavirus y reclama la vida no de los niños, sino del adulto, ahí sí queremos que Dios nos solucione el problema, que Él nos lo resuelva. Primero de Samuel, el capítulo 2, versículo 6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. La palabra del Señor dice que es Dios, a Dios quien le corresponde el derecho de la vida. Si bien yo sé que es su vida, de repente, yo hace rato le dije que hay razones de razones, casos de casos, que hay muchas formas de justificar algo. Si bien pudiera ser su vida, porque yo no sé cuál es el caso suyo, pudiese usted estar embarazada producto de una violación, porque yo le dije que hay casos de casos, riesgos de vida, qué sé yo. Si bien es su vida y usted puede hacer con ella lo que usted quiera, ese mismo principio debería regir para la vida que está en su vientre. ¿No le parece? Porque si usted puede decidir por su vida, no sería lo mismo que lo que hay en su vientre pudiera decidir por la vida de él. Yo sé que es su vientre, pero la vida que está ahí no le pertenece a usted. Él debería nacer y decidir sobre su propia vida. Y si después que esa criatura nazca y usted quiere morir, ya sería su decisión, pero la vida suya, ya sería su problema decidir sobre su vida. Pero usted no puede decidir sobre la vida de otros, o no debería. Lo cierto es que esta sociedad tiende a despreciar mucho la vida. Yo solo estoy hablando de uno de miles de casos, que solo Dios debería decidir por la vida del ser humano. Nosotros queremos tomar decisiones sobre algo que no nos compete, que es única y exclusivamente competencia de Dios. Pongamos otro ejemplo de cómo está nuestra sociedad. Permítame leerle Génesis 2:24. Dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Le repito, la gente dice creer en Dios,
pero desprecia sus leyes y sus normas. El matrimonio bíblicamente fue la primera institución creada por Dios. El matrimonio fue un sueño de Dios. Matrimonio como nosotros lo entendemos, aunque está distorsionado por la sociedad, aunque la etimología de la palabra matrimonio no corresponde, pero para podernos entender, la unión de un hombre con una mujer. Y su creación fue de Dios. El matrimonio fue una creación de Dios y por ende, como es su creación, Él colocó las reglas. ¿Qué ha hecho la sociedad? Ha querido tomar el matrimonio y eso que no es su creación no le pertenece y pretende colocar sus propias normas, sus propias reglas. Las religiones han pretendido apoderarse de él. Si usted no pertenece a nuestra iglesia, el amor de Cristo, nos está viendo por primera vez, yo soy pastor de una iglesia evangélica. Resulta que en cierta ocasión, alguien que empezó a asistir a nuestra iglesia, llegó y me dijo, pastor, yo necesito que usted me case, pero lo que yo ya sabía de antemano es que el hombre era casado. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Es que usted no es casado. Entonces el hombre me dijo, no, sí, pastor, pero es que yo me casé por la iglesia católica y yo quiero que me casen por la iglesia evangélica. ¿Usted entiende lo que hay en la cabeza de ese individuo? Él pensaba que por haberse casado por la iglesia católica, él no era casado. Esa persona en su cabeza pensaba que el matrimonio le pertenecía a la iglesia evangélica, que era exclusividad de la iglesia evangélica. Pero el católico también piensa lo mismo. Hay católicos que piensan que si usted se casa por otra iglesia, usted no es casado. O el testigo de Jehová piensa lo mismo. ¿Qué hacen las autoridades civiles? Las autoridades civiles piensan exactamente igual, que el matrimonio es algo que les compete a ellos y que ellos pueden poner sus reglas sobre ellos, sobre el matrimonio, determinar cómo hacerlo, qué decir. Pero lo cierto es que bíblicamente el matrimonio no le pertenece a las religiones, ni a las autoridades civiles. Es creación exclusiva de Dios y Él colocó las reglas de juego. A ver, mire, yo no lo estoy autorizando a vivir a usted en concubinato. Decía, no, bueno, si yo no tengo que irme a casar a ninguna iglesia porque no le pertenece. No, yo no lo estoy invitando a usted a vivir en concubinato o a despreciar el matrimonio civil, tampoco. Y menos el eclesiástico. Yo creo firmemente que es buena idea ir, colocar su firma allá delante de las autoridades civiles, buscar un día religioso y hacer toda la ceremonia matrimonial. A ver, venga, mire, le cuento un chiste de esos chimbos. No sé si después voy a tener que explicárselo. Dos amigos están conversando y entonces un amigo le dice al otro, el mes pasado contraí matrimonio. Y el amigo, queriéndolo corregir, le dice, contraje, le dice el otro. Y el amigo contesta, claro, contraje, tenía que ir formal. Tengo que explicárselo. Contraje. Miren, yo defiendo la ceremonia matrimonial y el acto jurídico civil del matrimonio. Yo creo que se debe hacer. Pero usted se puede poner el mejor traje para el matrimonio. Pero eso no es la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio está ahí en Génesis 2:24. Usted puede hacer ese día el mejor acto civil, buscar el mejor día religioso, hacer toda una ceremonia espectacular e irse a casar de traje. Pero esa no es la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio Dios la estableció. Él dijo que un matrimonio es entre una sola mujer y un solo hombre. Una mujer, un hombre. No entre dos hombres. No entre dos mujeres. No entre una mujer y su perro. No entre un hombre y su carro. Usted se mete a revisar las barrabasadas que hace el ser humano. Se quieren casar con su casa. Y la Biblia dice que Dios colocó las normas, que si usted se casa, no puede vivir en la casa de sus papás, no puede vivir con sus suegros para ser un mantenido, no debe firmar un preacuerdo matrimonial para evitar el reparto de los bienes, pensando que, bueno, si me caso y firmo el preacuerdo matrimonial, si me divorcio, entonces
no me va a poder quitar nada de mis bienes. ¿Qué hay en la cabeza? Que a los 3 meses se va a divorciar. Eso es lo que hay en la cabeza. El matrimonio no se repite. Es uno y nada más, a menos que uno de los dos se muera. Es decir, la Biblia le permite a usted que a la esposa le pase un accidente. Si no hay muerte, no hay forma de que haya otro matrimonio. Esas son las normas que Dios colocó en su palabra. Eso no es como la sociedad pretende hacerle creer, que es como cambiarse la ropa interior. Bueno, si usted es de la que se la cambie, no la usa al derecho y al revés una semana, ¿no? Para ahorrar jabón. El matrimonio no es un noviazgo donde usted va con su novia, tiene sexo cuando quieren y cada uno regresa a la casa de sus papás y delante de la sociedad eso lo llaman noviazgo. Dios colocó las reglas. Un hombre, una mujer. Se unen sexualmente para vivir aparte los dos y ser una sola carne, dijo la palabra del Señor. Esas fueron las reglas que Dios colocó. El matrimonio es de 2, no de 3. Pero entonces, ¿qué hace la sociedad? Le dice a Dios, Dios, qué pena, pero no me gustan sus reglas. Creo que usted se equivocó o es muy extremista. Entonces, yo prefiero colocar reglas para que se admita vivir bajo mis pasiones. Decimos Dios, hemos decidido como sociedad, nos reunimos como sociedad, la sociedad civil, la sociedad religiosa, entonces nosotros hemos tomado la decisión, Dios como sociedad, de alterar las reglas matrimoniales porque no nos gustan. Se debe admitir el matrimonio homosexual, se debe permitir tener varias mujeres, se debe permitir el sexo libre, y la sociedad se reúne, hacen marchas gigantescas a nivel mundial y protestan contra las reglas establecidas por Dios. Y hasta se amparan en la palabra. Yo he escuchado gente decir, no, pero Dios es amor, y como Dios es amor, nos acepta como somos y nos permite cualquier cosa. Repito, la gente dice creer en Dios, pero despreciamos sus leyes y sus normas. Queremos vivir bajo nuestras propias leyes y que Dios nos indigne, ¿no? Queremos vivir bajo nuestras propias pasiones y que la santidad de Dios no sea afectada. Queremos vivir a espaldas de las reglas de Dios y que Él no nos castigue. Y es más, exigimos que Él nos bendiga. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que castigarnos como seres humanos? La verdad es que día tras día nosotros le gritamos a Dios que no nos interesa su amor y que todo lo que Él hace y hará a nuestro favor nos interesa nada. Nuestra sociedad parece haberse montado en un bus, que quien está manejando allá, el chofer, es el mismísimo diablo. Toda la sociedad se montó en ese bus y el diablo lo tiró por un despeñadero y no hay una rampa de frenado que lo detenga. Cada vez nosotros nos hacemos más insensibles, nos alejamos más de Dios, anteponemos nuestros deseos, nuestras pasiones por encima de los deseos y el bienestar de los demás, sin importar el daño, sin importar lo que Dios diga. El Salmo 53, versículos 2 y 3 dice así: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si habría algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y ese salmo fue escrito hace años. La palabra se cumple. La sociedad se corrompe al máximo de su capacidad. Cada vez nos alejamos más de Dios, con los resultados que eso implica. Si quiere, mire cómo está el mundo el día de hoy. Y yo no estoy diciendo que el mundo se va a acabar, yo no soy un profeta de esos fatalistas, no, que esto es el final del mundo, pudiera ser, pero puede ser que no. ¿Cuántas pandemias han recorrido este mundo? ¿Cuántas guerras mundiales han ocurrido? Y cada vez que ocurre una situación como esto, salen los pseudoprofetas diciendo que el mundo se va a acabar. Yo no estoy hablando de eso. Pero lo que nosotros no podemos negar es que nosotros vivimos en una sociedad moralmente muy deteriorada. La iglesia evangélica, que fuimos el reservorio moral de la sociedad en algún momento, porque se nos consideraba el reservorio moral de la sociedad, está lleno de pseudoprofetas y apóstoles enriqueciéndose a costillas de sus feligreses, colocando el testimonio de toda la iglesia evangélica por el piso.
exigiendo diezmos y ofrendas como si fuera una obligación del ser humano con ellos. Escúcheme, mire, yo no puedo negar que el diezmo y la ofrenda, y usted lo podrá debatir, pero lo cierto es que el diezmo y la ofrenda es creación de Dios. Y están, si usted lo revisa bíblicamente, su creación está antes de la ley de Moisés y antes del establecimiento de la iglesia como institución por parte del Señor en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18. Ya se hablaba de ofrenda y de diezmo, porque es una creación también de Dios. Y el compromiso, si alguien quiere tener compromiso de ofrenda o diezmo o primicias, es con Dios. Entonces, cuando cualquier pastor o pseudo apóstol o profeta quiere obligarlo a usted a ello, eso se llama robo, lo están robando. Como que Dios me está revelando que venda su carro y tráigame el diezmo. Lo están robando, hombre, porque no es bíblico. Se llama mercenarios del evangelio. La iglesia católica no es diferente. Está plagada de corrupción, violación de niños. La religión está perdiendo su poder sobre el control de las masas debido al deterioro moral dentro de la institución. Los líderes de los países usan sus naciones para sus propios oscuros deseos. Mire, dentro de tantas noticias que recorren hoy el mundo, que tal vez nosotros sabremos la verdad dentro de 20 años y que muy posible las cosas que se están diciendo acerca del origen de este coronavirus sea cierto. Entre tantas cosas que se dicen, Estados Unidos acusa a China de haber o creado el virus o haberlo propagado, para pasar como moralmente muy éticos, que ellos son muy éticos. No sé si usted sabe, pero ellos quieren ignorar que en la década de los 40, Estados Unidos sembró a Guatemala de sífilis y gonorrea. Los infectaban ellos, aquí en Centroamérica. Y entonces después los médicos venían a chequear la gente para tratar de crear una cura. Era una cuestión de laboratorio para enriquecerse. Y utilizaban seres humanos para infectarlos, con absoluto razonamiento de lo que estaban haciendo. Entonces ahora usted escucha potencias como Estados Unidos, queriendo pasar muy moralmente, diciendo no, que los chinos son corruptos morales. Pero los chinos quieren apoderarse de este mundo para ver la moneda de la otra cara, para ver la cara de la otra moneda, perdón. Para hacer como se les antoje con sus recursos, son depredadores de todos los recursos de esta humanidad. Los rusos quieren hacerse sentir como héroes regalando mascarillas para que a la sociedad se les olvide la cantidad de muertos que ellos producen ante la represalia de quienes piensan diferente dentro de su propia nación. Y nosotros los venezolanos no estamos tan diferentes. Algunos esperan una invasión norteamericana aquí en Venezuela para liberarse de este gobierno, como si ese fuese la solución, solo para que venga a gobernarnos otro individuo sin temor de Dios. Y entonces, ¿cuál sería la ganancia? Por el otro lado, las personas que nos gobiernan aquí en Venezuela se han enquistado ahí en el gobierno, no quieren dejar el poder para nada. Ellos no han cambiado durante 20 años quienes gobiernan, porque se acostumbraron a la buena vida del poder y solo quieren vivir cómodamente ellos, a costa de la pobreza y el sufrimiento de todos nosotros los venezolanos. Decimos creer en Dios, pero le ofendemos y le damos la espalda. La pregunta de las 50.000 lochas es esta. Ante este panorama, y solo estoy mostrando la punta del iceberg, del deterioro espiritual, moral que recorre a este planeta Tierra y juntamente con ello a nuestra Venezuela. Entonces la pregunta es, ante este panorama tan gris, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y para ello yo quiero leerles la historia que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 2, que dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La verdad, la pregunta es, ante este panorama tan gris, ¿qué podemos hacer? La respuesta es tal vez más aterradora. La verdad es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada a favor de esta sociedad. No tenemos el poder, la capacidad para hacerlo. En esta historia está un hombre insensible físicamente. Él no tiene sensibilidad en sus piernas, él es paralítico, sin capacidad para moverse, como está nuestra sociedad, paralítica espiritualmente. Y eso, como es paralítica espiritualmente, la ha atrofiado a nuestra sociedad, moral, económica, familiarmente y en todas las áreas. ¿Dónde está el problema? Que nuestra sociedad está paralítica espiritualmente. No hay sensibilidad espiritual. En esta historia, los 4 amigos de este paralítico, ellos saben que no tienen el poder para curarlo, que ellos no pueden regresarle la sensibilidad a este paralítico, que ellos no pueden volverlo a levantar, que por más que ellos lo intenten, por muy buenos amigos, no podrán hacer nada. ¿Qué saben ellos? ¿Qué está en sus manos? ¿Qué es lo que ellos realmente sí pueden hacer? Llevarlo y colocarlo a los pies del que sí lo puede hacer. Lo que sí podemos hacer nosotros, iglesia, es llevar al enfermo ante el que puede sanar, el Señor Jesús. A ese paralítico le fueron perdonados sus pecados por la enorme fe de sus 4 amigos. Yo siempre he dicho que este es uno de los textos más extraños, porque teológicamente, y de repente usted dirá que yo voy a decir una aberración, pero lo cierto es que está en esta historia. Yo sé que la salvación depende de cada uno de nosotros, que nadie me puede hacer a mí salvo, que Dios no tiene nietos, que la fe de mi papá alcanza para él, que la fe de él no alcanza para la salvación mía. Pero lo extraño de este texto, y que a mí de alguna forma me fortalece, me anima a seguir creyendo, es que el texto termina diciendo que el Señor Jesús dijo que por la fe de esos 4 amigos, Él le perdonaba los pecados al paralítico. A ese paralítico le fueron perdonados sus pecados. No fue sano por la fe de ellos. Por la fe de ellos fue salvo, que es totalmente diferente. No sé si usted lo había notado. ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir creyendo que en Dios nuestra sociedad tiene oportunidad. Llevemos nuestra sociedad ante Él las veces que sea necesario. La fe de ellos le dio salvación al paralítico. Por eso es que nosotros no podemos perder la esperanza, la fe, de seguir clamando por nuestra sociedad. Si bien está la otra cara de la moneda, los incrédulos, los que están diciendo, bueno, pero ¿quién es este que cree que puede perdonar pecados? Los que no quieren volverse a Dios debido a la exigencia moral que Dios requiere. Entonces ellos dicen, no, eso es mucho, yo quiero seguir viviendo como a mí me provoca. Entonces por eso dicen Dios no existe. Leen 3 tontos libros de 3 filósofos y ya se les llena la cabeza de mucha inteligencia y piensan que pueden negar la existencia de Dios porque conocen 3 tonterías. Entonces ahí está el grupo de personas que está diciendo, bueno, pero ¿quién es para perdonar pecados? La fe de los 4 amigos le dio salvación a este hombre, pero por la otra cara de la moneda, la incredulidad de aquellos es lo que produce el milagro. Por eso hemos colocado a este tiempo fe que salva, incredulidad que sana. Yo sé que nosotros necesitamos con urgencia un milagro para este coronavirus,
Pero si lo pedimos, si solo pedimos eso, Señor, haz un milagro para que este coronavirus no siga trayendo más muerte. Pudiera ser que el Señor nos escuche en su misericordia, porque Él tiene misericordia, y sanar esta enfermedad, pero sin sanarnos espiritualmente, que es el problema. Esta sociedad entonces solo seguirá hacia ese despeñadero, montada en ese autobús, queriéndose matar como lo está haciendo. Mis hermanos venezolanos, necesitamos volvernos a Dios. Escúchenme, ustedes líderes de la oposición, si de alguna forma esto puede llegar a sus oídos. Ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados, reconocer al Señor como el Señor de sus vidas. Escúchenme, líderes chavistas, los que gobiernan esta nación. Si de alguna forma esto puede llegar a sus oídos, ustedes necesitan volverse a Dios. Ustedes necesitan a Dios, pero para que Él gobierne de verdad sus vidas. No solo para decir que se cree en Dios, porque la palabra del Señor dice en Santiago, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que Él sea el Señor de su vida. Nosotros necesitamos que Dios sea el Señor de su vida. Pero el Señor como establece la palabra, no como a nosotros se nos ocurre, o el concepto de Señor que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Porque ese yo creo que es uno de los grandes problemas cuando hablamos del señorío de Jesús. Resulta que si usted va por la calle y se consigue a alguien de 60 años, usted tiene 18, y le puede decir fácilmente, buenos días, Señor. Entonces resulta que esa persona que usted le acaba de decir, buenos días, Señor, se regresa, saca una pistola, se la entrega a usted y le dice, tenga, vuélese los sesos, métase un tiro en esa cabeza. Entonces usted inmediatamente reacciona y le dice, ¿qué le pasa, viejo loco? Y a ese que usted le está diciendo ahorita viejo loco, le va a decir, bueno, pero hace 2 minutos no me dijo Señor. ¿Cómo me dice Señor y no quiere obedecerlo? Ese es el gran problema del concepto de Señor que nosotros tenemos en nuestra sociedad, que no lo definimos correctamente. Bíblicamente el Señor es el amo del esclavo, el dueño del esclavo, que si mañana amanecía de malas pulgas decidía cortarle el brazo y ese esclavo no podía hacer nada. Eso significa Señor, que Él mande y obedezco. Pero nosotros le decimos Señor a Dios y le decimos, pero las reglas del matrimonio las pongo yo. Usted es Señor, pero yo decido sobre la vida del que está en mi vientre. Usted es Señor, pero yo decido cómo portarme con mis padres. Usted es Señor, pero yo decido cómo gobernar Venezuela. Usted es Señor, pero yo decido cómo hacer oposición en Venezuela. Y entonces resulta que en verdad Él no es Señor. Nosotros necesitamos que alguien con autoridad política aquí en Venezuela se ponga de pie del chavismo, de la oposición, alguien con autoridad política. Lo requiere Venezuela con urgencia. Porque si nosotros salimos de este coronavirus, Venezuela no va a ser sana. No va a ser sana. Porque el problema de nuestro país es un problema de atrofia espiritual. Se ha perdido la sensibilidad espiritual y así no se camina, no se va para ningún lado. Nosotros necesitamos con urgencia que esto lo entienda Venezuela. Que nosotros necesitamos que alguien con liderazgo político se ponga de pie y haga una oración delante de los medios nacionales e internacionales o unas palabras, lo que usted quiera, y le diga, Dios de los cielos, nosotros reconocemos su existencia, reconocemos que nos hemos puesto a espaldas suya, queremos pedirle perdón a usted por su pueblo Israel, por los líderes venezolanos que se atrevieron a maldecir a su nación. Pedimos perdón y si es posible de rodillas hacer eso. Y esto no se trata de estar en acuerdo con Israel, pues yo sé que Israel hace cosas que no están correctas. Eso no se trata de estar de acuerdo con Israel o no. Se trata de obedecer a Dios y su palabra, de hacer lo que corresponde de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros, iglesia, no podemos dejar de creer por los demás. Nosotros debemos seguir haciendo el esfuerzo de llevarlos delante del Señor Jesús, que es quien puede quitar la parálisis espiritual, creyendo que solo Dios puede cambiar el corazón del venezolano, que solo Dios puede cambiar el corazón de los seres humanos. Y cuando eso ocurra, nosotros vamos a ser una nación que tema a Dios, y eso nos levantará no solo de esta desgracia del coronavirus, nos levantará económicamente, nos levantará moralmente, seremos la mejor educación, el mejor sistema sanitario, los mejores deportistas. Yo sé que Venezuela requiere cambios, pero nada servirá, ningún cambio servirá
sino hay un cambio con respecto a Dios. Yo sé que hay sistemas políticos que pregonan, cámbienle el entorno y el ser humano cambiará. Póngale parques, póngale buenos lugares donde se recree, mejore los sistemas educativos, mejore los sistemas sanitarios. ¿Cuántos ensayos se han hecho de eso y la sociedad cambia? No. Porque el problema del ser humano está ahí en su corazón. La atrofia espiritual está ahí en el corazón. Líderes de la oposición, nosotros necesitamos que ustedes nos escuchen. Vuélvasen a Dios. Líderes del chavismo, los que gobiernan, vuélvasen a Dios. Amados venezolanos, se requiere arrepentirnos y volvernos de corazón a Dios. No desprecies el pago que se hizo en la cruz por sus vidas. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Valemos la sangre de Cristo. Él murió por ti y murió por mí en la cruz. No sigas despreciando ese sacrificio. Rindamos nuestras vidas al Señor y seremos la nación ejemplar a nivel mundial en lo moral, en lo económico, en lo espiritual. Yo sigo creyendo por mi nación. Yo, Benjamín Cañas, yo sigo creyendo por mi nación. Y por eso llevamos a Venezuela delante de Dios las veces que sea necesario. Porque yo sé que yo por mi nación no puedo hacer mayor cosa. Pero yo sé que el Dios Altísimo, el Todopoderoso, la puede restaurar, la puede cambiar, la puede transformar. Yo creo por usted, político. Yo sigo creyendo por usted. Yo sigo creyendo por usted, ama de casa, y oro por usted. Yo sigo creyendo por usted, policía, guardia, PTJ, religioso, médico, presidente, diputado. Yo sigo creyendo por usted y lo llevo a los pies del Señor las veces que sea necesario. Le digo, Señor, toca el corazón de este individuo. Porque yo sé que usted gobernará mejor, será mejor oposición, hará mejor su trabajo, si Cristo está reinando en su corazón. Yo creo por Venezuela. Yo creo que Venezuela se rendirá a los pies del Señor y será sana espiritualmente. Y solo eso sanará nuestra tierra. Solo eso sanará nuestra tierra. Y seremos prosperados una vez más. Y Venezuela será reconocida a nivel mundial por la forma como decidió volverse a Dios. Iglesia del amor de Cristo, no perdamos nuestra fe. Sigamos haciendo la lucha de llevar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a quien conocemos, a nuestro familiar, delante de la presencia del Señor. Yo quiero terminar este tiempo con esta oración. Pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios por el intento de maldecir a su pueblo Israel. Y juntamente con ellos, invitemos al Señor Jesús a nuestro corazón. A mí me gustaría que usted repitiera esta oración conmigo. Padre Celestial, entendemos que nos hemos puesto a espaldas tuyas. Pedimos perdón. Clamamos perdón, Dios Altísimo. Perdónanos por ofender tu santidad. Perdónanos por ofender tu sabiduría. Perdónanos por querer transgredir tus reglas, tus leyes y querer colocar las nuestras. Perdónanos, oh Dios. Padre, perdona a Venezuela. Perdona a los líderes que intentaron maldecir a tu pueblo, porque no hay forma de maldecir a tu pueblo, más bien esa maldición entendemos que se retorna. Perdona, oh Dios, porque se hizo a nombre de nosotros, los venezolanos, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Perdona a Venezuela por ello. Señor, y en este momento, yo te estoy abriendo las puertas de mi corazón, para que tú vengas y seas mi Señor. Yo no quiero seguir despreciando tu amor. Yo quiero llamarte Señor para vivir de acuerdo a tus reglas. Por eso en este momento tomo la firme decisión de abrir las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor y reines en mi vida. Lo cual también pido para Venezuela, que tú seas el Señor de Venezuela y reines sobre esta nación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí.